Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la grabación de los tipos activos dolosos. Habíamos terminado el tipo objetivo sistemático. Recuerde que tiene, yo le había puesto en el primer cuadro como 5 elementos que tenía el tipo objetivo sistemático. En realidad, este, tiene 6, ¿no? Porque me había olvidado, o no me olvidé, habíamos dado las clases anteriores sobre los elementos esenciales que tiene todo tipo activo doloso, ¿no? Con resultados materiales. Es decir, aquellos sin los cuales no puede existir. Es decir, para individualizar cuándo está prohibida una conducta desde el punto de vista objetivo, tenemos que ir al tipo objetivo sistemático. Y ahí habíamos puesto los sujetos activos y pasivos. El núcleo de la acción típica viene dado por el verbo. El resultado material, que habíamos dicho que algunos tipos penales exigen resultados material y otros no exigen, pero toda acción tiene un resultado material. Para el cuarto elemento, para aquellos tipos penales que exigen un resultado material, es un elemento, ¿no? El cuarto elemento es el resultado material. El quinto elemento es la relación de causalidad o el nexo de causalidad entre la acción y el resultado. Después tenemos la dominabilidad. Es decir, la dominabilidad lo habíamos conceptualizado como la posibilidad objetiva de dominar el hecho. Es decir, siempre de los objetivos. Entonces tenemos, para concluir, el primer elemento de los tipos objetivos sistemáticos son los sujetos, activos como pasivos. El segundo elemento es el núcleo de la acción típica que viene dado por el verbo. El tercer elemento es el resultado material. El cuarto elemento es el nexo de causalidad entre la acción y el resultado. El quinto elemento es la dominabilidad. Y por último, el último elemento son los elementos, se llama elementos descriptivos y elementos interpretables. ¿Qué quiere decir esto de elementos interpretables? Esto hace diferente. El último elemento son palabras que utiliza los tipos penales, utilizan palabras. El legislador no tiene otra forma de hacer saber, el Estado de Derecho no tiene otra forma de hacer saber qué conducta está prohibida si no es escribiéndola, en una ley. Y se escribe con palabras en este caso, ¿no? Hay determinadas palabras para cuya comprensión debemos interpretarlo conforme a determinadas ciencias o técnicas o disciplinas distintas del derecho. Eso se llaman los elementos normativos, es decir, cuando una palabra para interpretar un tipo penal se remite a una ciencia o técnica normativa, puede ser el derecho. Por ejemplo, cuando el tipo penal utiliza la palabra funcionario, es el mismo artículo 77 del Código Penal los que nos dice qué es funcionario. Cuando en los delitos contra la administración pública, en los delitos contra la propiedad, por ejemplo, el hurto dice utiliza la palabra cosa mueble, es decir, el que se apoderare de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Quién nos dice qué es una cosa mueble? ¿Qué rama del derecho nos dice que esta cosa es mía y no es tuya o no es de nadie? ¿Res nullius o es propia? ¿O es o abandonada por su dueño o perdida? Todas esas son calificaciones jurídicas, es decir, debemos ir a derechos reales. Bien, hay elementos normativos que nos definen, entonces, normativos jurídicos. Hay otros elementos normativos que los define la ética social, como pueden ser nuestro artículo 129 del Código Penal, cuando define las exhibiciones obscenas. Dice el que efectuar o realizar exhibiciones obscenas. ¿Qué es esas exhibiciones? ¿Qué es exhibiciones obscenas? Por eso hay que tener cuidado. Es el único caso. Antes existía, por ejemplo, para que existiera estupro se decía en el tipo penal mujer honesta. ¿Qué es una mujer honesta? Es
decir, son términos muy valorativos, que ya rayan en la inconstitucionalidad, ¿no? Porque violan el nullum crimen sine conducta. Recuerden que las únicas conductas, que la regla básica, la única conducta disponible son se pune por lo que hago, no por lo que soy, no personalidades, estilo de vida, ni nada. Por lo tanto, exhibición es un término valorativo. El principio de legalidad me exige que sean términos precisos, no ambiguos. Términos, si bien no existen términos exactos como en las ciencias naturales, las palabras obviamente no son exactas, son intrínsecamente, siempre tienen un límite. La realidad no podemos captarlas por palabras. Es imposible captar por palabra. ¿Qué diferencia hay entre una colina, una barda, una montaña? ¿Cuál es la diferencia? Bien. Entonces, en definitiva, el último elemento, la quinta es la dominabilidad. El sexto elemento son estos interpretables, elementos interpretables y aquellos descriptivos. Los interpretables son el cuadrito que yo les hice, el número 3. Ahí yo les envié otros elementos del tipo objetivo, le puse eventuales porque pueden o no existir. Los elementos típicos esenciales del tipo objetivo son los sujetos, la acción típica, el resultado, la relación de causalidad y la dominabilidad. Estos son los elementos esenciales que están absolutamente expresa o implícitamente en todos los tipos penales. Estos que estamos viendo son eventuales porque pueden o no existir, depende del tipo penal. Estos son elementos interpretables y elementos descriptivos. Los interpretables, entonces, ¿a qué le puse? Funcionarios públicos, perito, testigo, cosa mueble, tenemos que ir al derecho. Si queremos saber qué es una muerte, qué es una lesión, qué son enfermedades peligrosas o contagiosas, como el COVID, por ejemplo, artículo 205 del Código Penal, el que propagare enfermedades contagiosas o peligrosas para la salud, tenemos que ir a la medicina, obviamente, ¿no? Para saber si está envenenado un agua, después vamos a ver en Penal 2, envenenamiento de agua, tenemos que ir a la química, que nos va a decir qué es un veneno. Para saber robo con armas, por ejemplo, para saber qué es un arma o explosivo, tenemos que ir o pólvora, tenemos que ir por el acopio de armas, acopio de explosivos. Tenemos que ir a criminalística, que es una ciencia, no criminología, criminalística. Criminalística es toda la policía de investigación. Es una ciencia que tenemos en nuestra facultad, tenemos la tecnicatura en criminalística, donde, bueno, ahí estudiamos los rastros del delito fundamentalmente, sean dolosos o culposos. Bien, esos son elementos interpretables. Por último, los éticos sociales, como el ejemplo de exhibiciones obscenas, que en este caso hay que aplicar al máximo el principio o la máxima capacidad de rendimiento que pueda tener el principio de legalidad, que hoy se considera la legalidad de stricto sensu o la interpretación más restrictiva. En caso que no fuera eso posible, se declara inconstitucional. No se van a alinear los planetas porque declaremos inconstitucional las barbaridades que a veces dice y está diciendo y va a decir cada vez más el legislador en materia penal. Bien, los otros elementos, aparte de los interpretables, son los elementos descriptivos. Los elementos descriptivos son aquellos que para cuya comprobación basta con la percepción, no es necesario ninguna comprobación específica de ninguna técnica, sino basta con el saber popular, con la física popular, con los conocimientos legos que manejamos. Por ejemplo, si decimos el 139 o el caso de aborto, que es una mujer, que es una madre, que es en el artículo 200, envenenamiento de agua, que es agua, el 173, inciso primero, cuando yo entrego una cosa, obligación de dar una cosa, y disimulo la sustancia, cantidad o calidad que estoy entregando, lo disimulo y entrego una sustancia, cantidad o calidad menor a la comprometida, es una forma de defraudar, es una estafa especializada. Bueno, ¿qué sustancia, qué cantidad, qué calidad?
es un elemento descriptivo. Lo mismo que todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que utilicen los tipos penales. Ustedes saben que los tipos penales, por ejemplo, el tipo penal de homicidio, el tipo básico, dice el que matare a otro, no da ninguna circunstancia de en qué lugar lo mato, con qué lo mato, dónde lo mato, de qué modo lo mato. Lo mismo el hurto, ¿no? La parte la básica. Sí se pueden calificar por el lugar donde se comete. Por ejemplo, si yo hurto un vehículo, el hurto simple es el 162. Si yo hurto un vehículo dejado en la vía pública, me voy al 163. ¿Por qué? Porque el hurto, en ese lugar, el hurto está calificado por el valor de la cosa y el lugar, digo, el estado de indefensión que tiene el titular de la víctima respecto a la defensa de la cosa, en este caso del auto. Lo mismo sucede con los hurtos campestres, que vamos a ver también si por las cosas dejadas en el campo. En ese caso, un centro de hurtos calificado. Es decir, pero son lo que es campo, lo que es poblado. Por ejemplo, dice robo en poblado o en despoblado. En despoblado sería fuera del ejido urbano o fuera de, más que, lo vamos a ser más preciso, puede haber poblado dentro de un campo. Por ejemplo, cuando yo tengo una pequeña villa, por ejemplo, ¿no? Bien, de eso lo vamos a ver. Son conceptos son conceptos descriptivos. Los vamos a ir viendo en Penal 2. Bueno, entonces con esto damos por terminado todos los elementos del tipo objetivo, ¿no? El tipo objetivo sistemático. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, cuando una conducta, yo voy a comparar la conducta que se dio en la realidad, que se llama supuesto de hecho fáctico, con el tipo penal que me describe el supuesto de hecho legal, yo voy a hacer una comparación. Si puedo encajar supuesto de hecho fáctico en el supuesto de hecho legal, digo que la conducta está prohibida penalmente desde el punto de vista objetivo, si encaja en estos 6 elementos. Entonces digo, está prohibida objetivamente la conducta. Ahora, para tener por prohibida la conducta desde el punto de vista penal, el primer paso es analizarla desde el punto de vista objetivo. Pero no basta con eso, tenemos que hacer 2 pasos más. El segundo paso es la tipicidad subjetiva. Acá vamos a tener, antes de ver, y la tercera es la tipicidad conglobada, que ahí definitivamente es un juicio normativo que vamos a hacer. No vamos a hacer un juicio teniendo en cuenta los hechos y el derecho como estamos viendo ahora. La tipicidad objetiva como la subjetiva, la objetiva sistemática y la subjetiva, o hablen directamente de tipicidad, no hablen de, si quieren, ya sabemos lo que es objetiva, la diferencia con conglobada. Así que acá cada vez que hablan de tipicidad objetiva, hablen directamente de esto, tipicidad objetiva, no repitan sistemática, conglobada para no confundirse. Entonces una conducta está prohibida penalmente desde el punto de vista objetivo cuando reúne estos 6 elementos de la tipicidad objetiva sistemática. Ya lo sabemos, pero si quieren no lo repito. Y ahora vamos a ver si está prohibida penalmente, pero desde el punto de vista subjetivo, es decir, ahora ya la tipicidad subjetiva nos vamos a meter ya en la mente del autor, ¿no? En el momento del hecho, qué se representó, qué conocía y qué sabía, qué conocía y qué quería hacer el imputado, porque hasta ahora no sabemos nada. Hasta ahora la conducta que se dio en la realidad encaja objetivamente, es como si yo estoy filmando por afuera, todo, pero yo no sé qué quería, no sé, vamos a filmar sin audio si quieren. Estoy filmando de que alguien está matando a otro, estoy filmando de que una persona está privando de libertad a otra, estoy filmando de que una persona ingresa a un domicilio, estoy observando que una persona está tatuando a otra y le causa una lesión, estoy observando, estoy observando todos pragmas, eso se llaman pragma, ¿no? Es decir, la pragma es una palabra que hace referencia a la práctica, llevar a la práctica algo, que es lo que compone el tipo objetivo sistemático, es decir, es la conducta con todos los eventos fenoménicos o los fenómenos que produce, todos los cambios que produce en el mundo.
es la acción y el resultado y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo las puedo encajar en el tipo penal, digo que está objetivamente prohibida. Y habíamos dicho para que esté objetivamente prohibida, entonces lo que hacíamos en primer lugar era una lectura, una interpretación exegética o literal, para poder hacer un primer abordaje, y ahí lo ubicamos en el sistema, y después interpretamos las palabritas de la ley conforme lo hace la doctrina penal, no es decir, cuando yo hago el juicio de tipicidad objetiva no es simplemente descriptivo, es decir, el tipo no es avalorado. Yo voy a interpretar y voy a encajar lo que será la realidad en los términos y en las palabras de la ley penal, pero ya interpretada jurídicamente por la doctrina penal y interpretada conforme a los principios constitucionales y regla básica, es decir, derecho penal de acto y todo el principio de legalidad, lesividad, ofensividad, culpabilidad. Es decir, yo voy a interpretar todos esos conceptos típicos, los voy a interpretar conforme a la interpretación jurídica, es decir, la que ya haga los autores de derecho penal conforme a los principios constitucionales y conforme a los principios convencionales y pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Es decir, no basta entonces una simple lectura, es decir, mirá, encaja, no. Tenemos que ver si encajan las interpretaciones jurídicas de esas palabras que hace la doctrina penal, conforme a la Constitución. Bueno, una vez si encaja, si se subsume, si podemos decir que el supuesto de hecho típico, la que se dio, el supuesto de hecho típico legal coincide con el supuesto de hecho típico, con el supuesto de hecho real o de la conducta que se dio en la realidad, podemos decir entonces que hay una prohibición. Se dio el primer pasito de la prohibición penal. Porque acá, recuerden, vamos a trabajar con una norma aislada. La norma aislada, ¿qué significa la norma aislada? Bueno, después lo vamos a explicar en el tercer pasito, que es la tipicidad conglobada. Entonces, recuerden, para determinar en un tipo, en los tipos penales, si una conducta está prohibida penalmente, tenemos que hacer 3 grandes pasos. Primero, comprobar la tipicidad objetiva. Segundo paso, comprobar la tipicidad subjetiva. Y el último paso, vamos a ver si esta tipicidad se llama la tipicidad conglobada, porque vamos a tener en cuenta ya la norma, ya la conducta objetiva y subjetivamente típica, esta la vamos a sacar a pasear por todo el ordenamiento jurídico y vamos a ver si está realmente prohibida penalmente, ¿no? Entonces recuerden y tengan en la cabecita 3 pasos fundamentales para determinar si una conducta está prohibida penalmente: son tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y tipicidad sistemática. Acá voy a detener la grabación para que no sea